¿Y cómo sé cuándo tengo que empezar a grabar? Cuando quieras empezar, el principio se puede editar, se puede cortar. Ah, ok, ya puedo empezar entonces. Sí. No pensé que faltaba que Rafa ponga No. algo a grabar. No, el principio Bueno. se puede editar. Listo, arranco entonces. Sí. Jueguen, esto es cuestión de entender, es de razonamiento fisiopatológico fundamentalmente, para aplicarlo después cuando piensen en un paciente crítico. Hay algunas cosas que son obvias en este mundo, todo lo que sube tiene que bajar, siempre que llovió paró. Lo que tal si yo les digo que el retorno venoso igual al gasto cardíaco. Seguramente más de uno se va a quedar pensando, pero ¿cómo? Sí, son cosas completamente distintas. Bueno, a mí me costó entenderlo esto. Claramente es razonable cuando uno lo piensa que toda la sangre que sale del corazón tiene que volver al corazón. Entonces una es la salida y otra es la entrada, pero en definitiva tiene que ser lo mismo. Estamos hablando de un circuito cerrado donde lo que sale tiene que volver. Entonces, aunque en algunos aspectos esta idea a mí siempre me resultó antiintuitiva, bueno, no, es lo mismo, tiene que ser igual. Entonces, pensándolo así, recuerdo lo que veíamos la fórmula de gasto cardíaco, que era, partiendo de la ley de Ohm, que presión arterial menos presión en la aurícula derecha o presión, o PVC, cambiamos en la otra fórmula, sobre resistencia vascular sistémica, eso es gasto cardíaco, entonces podríamos decir que eso es un retorno venoso. En realidad esta fórmula desde el punto de vista fisiopatológico no tiene demasiado sentido, porque uno dice que tiene que ver una cosa con la otra. En realidad numéricamente coincidiría, pero nosotros no usamos esta forma de razonamiento, y cuando hablamos de gasto cardíaco decimos tan menos presión en la aurícula derecha sobre resistencias vasculares sistémicas, aunque análogamente podemos decir también que la resistencia venosa, que el retorno venoso es un flujo, y que como todo flujo se puede establecer como una relación entre diferencia de presiones sobre resistencia, y las presiones que intervienen en este caso son la presión sistémica media y la presión menos la presión en la aurícula derecha sobre la resistencia venosa. En este caso no podemos despreciar la presión en la aurícula derecha porque en realidad estamos hablando de una diferencia de 6, 7, 8, 9 milímetros de mercurio entre una y la otra, y realmente no puede ser despreciada la presión en la aurícula derecha, y de hecho es relevante. Ahora vamos a ir de a poco hablando sobre cada uno de estos componentes. Vamos a hablar un poco más sobre la presión sistémica media. Como les decía, si bien ya hablamos en la charla anterior sobre la presión sistémica media, vamos a decir algunas cosas más sobre esto. Para empezar, que la presión sistémica media es una presión que existe, de hecho que se mide en el circuito en reposo, digamos, que cuando no hay flujo en situación estática, las presiones arteriales bajan y las presiones venosas en la aurícula derecha suben. Pero hay un punto en el circuito que es igual a la presión sistémica media. No es que ese punto sea la presión sistémica media, pero hay un punto porque la presión desde el 80, 70 de TAM hasta los 3 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, hay un punto en el circuito que es la presión sistémica media, y que ese punto cae sobre el lado venoso siempre. Y cuando pensamos en qué ejerce la presión sistémica media, estamos hablando de un volumen. Lo decíamos en la charla pasada, pero ¿cuál es este volumen? No todo el volumen que está dentro de los vasos contribuyen a generar presión. Hablábamos de que cuando inflamos un globo, ese globo tiene un determinado volumen y que antes de llenarlo al globo, nos generamos presión. Bueno, lo mismo pasa en el sistema vascular. Hay una determinada cantidad de volumen que sirve simplemente para llenar el árbol vascular.
Y una vez que lo llenamos el árbol vascular, si le empezamos a meter más volumen adentro, empezamos a distender o estirar los vasos. Esto es lo que se conoce como volumen no estresado, que es el volumen que hace falta para completar el árbol vascular, y el volumen estresado, que es aquel volumen que empieza a distender el árbol vascular, y este es el volumen que genera presión. Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra, y hay varios factores que van a influir en cuánto es el volumen no estresado y cuánto es el volumen no estresado. Hay, al margen de la cuestión estructural, ¿no? Les tiro el primer ejercicio. ¿Qué es lo que pasa cuando cambian las condiciones del sistema? Por ejemplo, si yo le pongo, si el paciente pierde sangre, y supongamos que no hay un cambio en el tono vascular, ¿qué va a pasar con el volumen estresado y el volumen no estresado? Esa sangre que se pierde, ¿a qué componente pertenece? O si hay algún fármaco o algún estado simpático mimético que genere aumento de la presión o aumento del tono vascular. ¿Qué va a pasar con el volumen total sanguíneo, con el volumen estresado y con el volumen no estresado? Piénselo, completen este cuadro con flechita para arriba o flechita para abajo. Las respuestas al final, obviamente. Pero piénsenlo, hagan el ejercicio de pensarlo, qué pasa con el volumen estresado y el volumen no estresado en estas situaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del sistema venoso? En principio, una de las funciones clásicamente es conducir la sangre de retorno al corazón. Pero además piensen que el sistema venoso es un sistema donde se aloja la gran mayoría de la sangre. Hay un porcentaje muy importante de los 5 litros de sangre que tiene una persona que están en el sistema venoso. Entonces, hace al mismo tiempo las veces de reservorio. Y esto lo que nos permite y nos obliga a pensar es en los lechos vasculares. Hay lechos venosos que son lechos con no tanto con una sección, no tan, si uno agarra todas las venas de ese lecho y mide el diámetro de todos y los junta, que no tienen una sección tan amplia, y que son, por lo tanto, van a tener un flujo más alto. Por ejemplo, el riñón. En cambio, hay otros lechos, como el lecho de piel, por ejemplo, que tiene una sección muy importante, el flujo es bastante más bajo. Y esto tiene que ver con la resistencia venosa. Hay territorios con más resistencia, los territorios, básicamente los vasos sanguíneos, las venas centrales, son venas que contribuyen fundamentalmente a generar resistencia, mientras que los lechos grandes, los lechos con una gran sección, no generan resistencia. Entonces, ¿qué pasa con las resistencias cuando hay regulación en los lechos? Esta es la otra pregunta que les dejo para que la piensen. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una redistribución de flujo y disminuye el aporte sanguíneo a la piel y aumenta el flujo sanguíneo al riñón? Obviamente, si aumenta el flujo, si disminuye el flujo arterial, va a disminuir el flujo venoso. ¿Qué es lo que pasa con la resistencia vascular venosa y con el retorno venoso cuando hay este tipo de redistribuciones de flujo? Y con esto estamos pensando las cosas fundamentales que determinan el retorno venoso, que es el volumen que genera presión y la resistencia
al avance de determinado flujo. Bueno, y lo último, en este les dije que esto era cortito, lo último, aunque estamos llevando un poco más de tiempo, es tratar de entender este gráfico. Porque, a ver, hay una cuestión, uno en general cuando piensa en el ventrículo izquierdo y en el gasto cardíaco, piensa en el determinante del gasto cardíaco, y cuando piensa al corazón derecho y piensa en el retorno venoso, piensa en los determinantes del retorno venoso. Pero en realidad, si gasto cardíaco y retorno venoso son lo mismo, y está todo funcionando en el mismo sistema, lo más fisiopatológico es pensarlos como fenómenos, como cosas interdependientes la una de la otra. Entonces, si bien vamos a seguir pensando en el corazón derecho y en el corazón izquierdo, este tipo de análisis integrados son fundamentales para entender la fisiología completa, integrada, por decirlo de alguna manera. Tenemos en azul lo venoso. Fíjense que esta es una curva del retorno venoso, la azul de línea continua. Y en el eje de las abscisas tenemos la presión en la aurícula derecha. Para una determinada presión sistémica media, si aumentamos la presión en la aurícula derecha, el retorno venoso lógicamente va a disminuir dado condiciones de resistencia estables, constantes. Entonces, en la medida que nosotros vamos subiendo la presión en la aurícula derecha, vemos que va bajando el retorno venoso. ¿Hasta cuánto? Hasta un punto en el cual la presión se iguala con el eje de las abscisas, esto es la presión sistémica media. Este punto, esta intersección, esta presión en la aurícula derecha cuando no hay retorno venoso, es la presión sistémica media. Y se alcanza obviamente en situaciones estáticas porque en este punto el retorno venoso es cero. En la medida que vamos bajando la presión en la aurícula derecha, el retorno venoso aumenta ¿hasta cuándo? Aumenta hasta un punto que deja de aumentar y que es un plató. ¿Por qué hace este plató? Porque acá, este punto acá, en el que empieza el plató en las tres curvas del retorno venoso, lo que ocurre es que la presión en la aurícula derecha es cero. ¿Qué es lo que pasa cuando la presión en la aurícula derecha cae por debajo de cero? En realidad lo que hay es un colapso de los vasos de las venas justo a la entrada del tórax, por el interjuego de presiones que se genera durante la inspiración espontánea, digamos, en el paciente no ventilado. Al bajar la presión transpulmonar, ocurre el colapso de los vasos a la entrada, entonces eso termina siendo el determinante del retorno venoso. Y no el gradiente de presión entre la aurícula y entre la presión sistémica media y la aurícula, sino entre la presión sistémica media y la entrada del tórax. Entonces, a partir de este punto y a presiones más bajas en la aurícula derecha, esto se mantiene estable. Y estas modificaciones en la curva, digamos, esta curva corrida a la derecha o curva corrida a la izquierda, lo que habla son diferentes presiones sistémicas medias, o sea, diferentes volúmenes. A este paciente le ponemos 500 mililitros de solución fisiológica y lo corremos la presión sistémica media acá. Y esta es la curva, todas estas curvas con igual resistencia. La resistencia se manifiesta en la pendiente de la curva, ¿no? Si nosotros tuviéramos un paciente con una resistencia venosa más baja, entonces el retorno venoso va a ser mayor a mismas diferencias de presión y viceversa. Entonces, esto es el sistema venoso. Y esto es lo arterial. Digamos, esta es la curva de Frank-Starling de gasto cardíaco. Acá vemos volumen de fin de diástole, que lo podemos ver en simultáneo con la presión en la aurícula derecha, porque hay una correlación entre cosas.
pensando esto como precarga. Entonces, en la primera parte, la parte precarga dependiente y después la precarga independiente. Un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo de acuerdo a la capacidad contractiva del corazón. Pero este punto negro es lo central. Nosotros no podemos estar con el gasto cardíaco acá y con el retorno venoso acá. Es obligatorio, es mandatorio que esto funcione en intersección. O estamos acá, o estamos acá, o estamos acá, o estamos acá, o acá, o acá, o acá, o acá, o en el punto que sea, puede ser en cualquier punto, pero de la intersección de dos determinadas curvas. No pueden estar en dos puntos separados, el gasto cardíaco y el retorno venoso. Entonces, los factores que influyen sobre uno van a influir sobre el otro. Si acá hay algo que me hace venirme hasta acá, porque la presión, porque yo expandí al paciente y lo llevé de acá a acá, y yo antes estaba parada acá, bueno, entonces el gasto cardíaco se va a ir necesariamente a otro lugar, pero que va a tener que seguir siendo la intersección de las dos curvas, que en este caso sería acá. Fíjense cómo expandiendo el paciente mejoramos el gasto cardíaco si estamos en la parte dependiente de la curva de Frank-Starling. Esto ya lo sabían, pero ven que esto está relacionado con el retorno venoso también. Bueno, esto es todo lo que yo les quería comentar. La última tarea, que se las voy a dejar por campus, va a ser algunos ejercicios más sobre esta curva, para que la sigan trabajando y pensando. Bueno, eso es todo. Listo. Fin del bonus track.